Espero que estéis muy bien. Entramos al directo ya en el en vivo con la segunda parte, ¿verdad? Que os lo compartimos desde el espacio de Telegram, muy importante que nos sigáis desde allí, canal oficial Yasmina López Labrador, desde Telegram, ¿vale? Donde os compartimos efectivamente todos esos en vivos para que los anotéis, ¿vale? Y os acordéis, muy importantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el día de hoy? Espero que muy bien. Vamos ya a conectar con Óscar. ¿Qué tal, Matilda? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mercé? Hola, Óscar. Hola, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Ya con ganas, ¿no? Que hacía mucho. Sí, estupendo, sí. Muy Genial. bien. Genial, pues mira, de momento te veo muy bien y te escucho súper bien. Yo también, no como la otra vez, perfecto. Y la imagen y todo, estupenda. Vale, pues vamos a ello. Perfecto. Pues hoy vamos a plantear el tema que sería la segunda parte realmente. Hicimos 2 directos, al final decidimos hacer 2 directos porque el contenido lo merecía. Y entonces el primero hemos tratado básicamente los errores más comunes para tratar de evitarles. Y en este segundo vamos a plantear un poquito las herramientas o las medidas que se pueden aplicar para conseguir conectar con esa abundancia en tu vida. Por supuesto, hablamos de todo tipo de manifestación de abundancia. Una es la económica, pero puede ser abundancia de salud, abundancia de cualquier otro tipo de aspecto en la vida. Me gustaría hacer un breve recordatorio de lo que hemos tratado anteriormente, los puntos clave para que no se olviden y a partir de ahí, pues si quieres, continuamos. Muy brevemente, pues en el otro directo hablamos precisamente de aquellas partes importantes a tener en cuenta, ese cuidado, entre comillas, al desear esa abundancia, ¿de acuerdo? Porque, como bien hablamos, al desear abundancia, la palabra y lo que lo comprende es el todo. Entonces hay que tener cuidado de qué elegimos, no ese todo, sino específicamente qué nos interesa elegir de ese todo. Y en esas reglas que había que seguir para ello, era necesario hacerlo para no conseguir el efecto contrario de lo que deseábamos, como hablábamos. Entonces, básicamente, aquí voy a explicar un poquito pues, lo que trabajamos en el otro directo, pero muy brevemente. Pues como cualquier otro aspecto de nuestra vida, aplicamos en otro aspecto de cualquiera de nuestra vida, hay que tener cuidado con, por ejemplo, las términos y las palabras que utilizamos. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Tiene una connotación y es importante una frecuencia y una vibración. Y es importante tener eso en cuenta siempre, tenerlo muy presente, ¿de acuerdo? Entonces, si no los conocemos, pues podemos buscar las palabras más adecuadas, que siempre no haya duda a que solo puedan afirmar algo positivo, ¿de acuerdo? Y otra cosita que hablamos muy claramente es que el universo no distingue entre bueno y malo, así que solo se presenta todo a través de polaridad, frecuencia y vibración. Entonces tenemos que tener cuidado con qué frecuencia y vibración emite lo que pensamos, lo que decimos, las palabras y términos que utilizamos. Eso fue un poquito más o menos las reglas que hablamos el otro directo, que tener entre comillas cuidado. Daría pie a este otro directo, en el cual vamos a hablar ya más bien de qué o cómo manifestar. Esa es la parte que vamos a abordar hoy. Vale, no sé si se ve bien. Ahora te veo un poquito diferente. No sé Sí, si. Sí, ¿verdad? yo me veo bien, a ti te veo entrecortada. Vuelve a pasar eso de la imagen, como un Ah, poquito pierde la calidad de imagen y se entrecorta. sí. Ha sido como nada, hace poquito, ¿eh? ¿Verdad? Ha sido Sí, un como ahora. segundito, un poquito y se ha Ajá. vuelto a ir. Exacto. Pues sí, lo que tú comentas es muy importante. Precisamente el ser conscientes en todo momento. ¿Y cómo se es consciente? Estando en el hoy, aquí y ahora. Hoy, aquí y ahora. Ahí es donde tenemos toda esa abundancia, todo ese poder en nuestras manos. Ahí es donde somos conscientes de qué pensamientos tenemos, qué palabras estamos emitiendo y efectivamente qué obras estamos haciendo o vamos a hacer
somos seres creadores, el ser humano, la humanidad, y es muy importante el ser consciente, el único ser consciente en este planeta. Bueno, hay, digamos, la conciencia, los primeros asomos de conciencia es el ser humano. Luego hay más niveles superiores, pero efectivamente somos los seres conscientes. Por lo tanto, tenemos que tener esa conciencia, porque la tenemos. Ya somos seres humanos y somos seres conscientes. Por lo tanto, vamos a obrar, vamos a tener esos 3 poderes abundantes, que es el pensamiento, la palabra y la acción. Sabemos que son grandes poderes, por lo tanto, abundancia es la máxima potencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a enfocarlos, vamos a encauzarlos siempre con la mejor de nuestras armonías, siempre con la mejor de nuestras melodías, de nuestra frecuencia. Muy importante, muy bien. Sí, además hay que tener en cuenta que nosotros somos, por lo menos que sepamos, en este plano, los únicos seres que podemos manifestar. Entonces eso es lo que nos distingue realmente del resto de seres vivos. Bueno, yo considero vivo todo, pero bueno, hasta una piedra. Pero me refiero en lo que nosotros entendemos por seres vivos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque precisamente esa propiedad de manifestar puede beneficiarnos o no beneficiarnos, porque, como hablábamos, el universo solo entiende de lo que nosotros vibramos. Entonces manifestamos según vibramos. No hace distinción y las puertas están abiertas siempre a la creación. Entonces nosotros no paramos de crear. Entonces en ese no parar de crear podemos crear lo que sabemos y lo que no sabemos. O lo que queremos y no queremos también, mejor dicho. Entonces por eso hay que tener cuidado y hay que seguir una serie de reglas. Ahora vamos a hablar un poquito cómo pedir o decretar. Vamos a empezar un poquito hablando genéricamente y al final, si te parece, pues podemos hablar exactamente como yo o como tú en este caso solemos decretar y pedir para que esto se materialice. ¿De acuerdo? El otro día en una consulta además nuestra personal, Yasmina y yo, que hicimos a una persona, pues concretamente Yasmina le explicó absolutamente luego cómo co-crear, o sea, cómo crear en su vida a través de afirmaciones ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es luego lo que tú puedes potenciar, además, ponerlo a mayores sobre tu vida o además de, puedes añadirlo y lograr muchas cosas. Pues sí, pero todo en el universo. Para lograr lo que quieres. Ajá. Esto que habías comentado es muy, es muy importante. Todo en el universo tiene vida, todo está vivo. Esto es un ejemplo que pongo en la mano, ¿verdad? Que creo que lo comenté también en el en vivo contigo, puede ser. Que bueno, todo se mueve, las células, la vida en sí, si no, no hay ningún tipo de evolución ninguna. Nos quedaríamos, naceríamos y moriríamos enseguida, porque como no podemos seguir creciendo, eso es precisamente la muerte y la vida constante. Todo se manifiesta y todo tiene vida. Y desde luego que sí, son seres y reinos que debemos un gran respeto, sobre todo el reino mineral, que es el primero de los reinos que han habitado este planeta Tierra. Entonces, desde luego que tienen una gran conciencia y una gran aportación a todos los seres vivos, sobre todo los seres humanos, que anda que no nos ayudan a dar las gemas para potenciarnos y para equilibrar nuestra energía. Hay que pensar que tienen la información de miles de años, desde el principio de la humanidad, bueno, antes incluso de la humanidad ya estaban allí. Y por lo tanto, como se está descubriendo ahora mismo, y pueden retener información. De hecho, ya los superordenadores se están formando con cristales, no sé exactamente de qué son, de silicio o lo que sea, pero se están creando con cristales porque han descubierto que es como, digamos, el mejor disco duro que puede existir, el mejor envase para mantener o para conservar información. Entonces, esa información realmente la tienen. Eso ya lo conocían grandes maestros y lo utilizan para armonizar o para, bueno, se puede incluso pedir información, ¿de acuerdo? A distintos materiales. Eso ya es entrar en otras historias, pero se puede hacer. Se puede sentir su pulso y se puede comunicar uno, igual que mucha gente se comunica con los árboles, con un bosque, y va allí buscando esa comunicación. Bueno, yo en las reglas que yo sigo habitualmente o considero que son las más importantes para este decretar o pedir o el ir avanzando hacia ese camino, lo primero es estar tú en paz y en equilibrio, ¿de acuerdo? Respecto a lo que pides. Si no es así, yo aconsejo que en el mejor de los casos no continuar. Ya explicaré otras técnicas que podemos ir dándole la vuelta a todo esto, o sea, vamos a decir, rodeándolo,
pero siempre que nosotros no estemos en paz, en equilibrio con algo, es de inteligencia no pedir. Entonces, claramente es un error que se suele cometer muy habitualmente, que es, por ejemplo, pedir desde la necesidad. ¿De acuerdo? Es cuando nos acordamos de pedir. Necesito salud, pero cuando no lo tengo. Entonces tú vas a manifestar más de eso. ¿De acuerdo? Lo primero es, tú tienes que estar en esa paz, en ese equilibrio respecto a ese tema, o integrado en ese tema, es decir, tú ya no tener ningún tipo de necesidad, y entonces tu mente y tu emoción proyectará eso. Si no, proyectará tal necesidad. ¿De acuerdo? Es muy importante que entendáis eso. Siempre, 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 porque es un principio del cual se parte normalmente ya siempre, por defecto, todos lo hemos hecho, de que nuestra maniobra de supervivencia es enseguida, cuando no hay, pedir. Pero eso es el peor momento para pedir. ¿De acuerdo? Primero hay que hacer un trabajo anterior a eso. Debes primero unificar siempre esa vibración, es decir, que el pensamiento, la emoción y la acción a decretar siempre esté absolutamente integrada, o sea, equilibrada, no esté polarizada. Esto ya lo podéis seguir los siguientes vídeos o los anteriores vídeos que hicimos, que hablan precisamente de esa polaridad para entender a qué nos referimos. De hecho, yo aconsejo a todo el mundo que vea el vídeo anterior antes de ver este, ¿de acuerdo? Respecto a la abundancia. Entonces siempre hay que trascender esa dualidad, esa polaridad, integrarla, estar en un estado de equilibrio respecto a ese tema en concreto, y una vez transformado, sanado, como lo queramos llamar, sí, emprender ese camino hacia lo que tú quieres. Ese es mi primer consejo. Tú, Yasmina, no sé si Sí, estás de acuerdo. sí, es así. Es decir, lo que emitimos por vibración es lo que se va a multiplicar, por lo tanto, muy importante, como decíamos, ¿no? El presente esencia. En el hoy, aquí y ahora, ¿dónde estoy vibrando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿No? Hay personas que dicen, ¿cómo sé cómo vibro? Bueno, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo...? Es una introspección realmente necesaria y absoluta. Cuanto mayor nivel de conciencia sea esta introspección y esta conciencia de nuestro mundo interior, en ese hoy, aquí y ahora, va a servir de mucho para cualquier acto consciente que vayamos a efectuar en pensamiento, palabra y acción, y si unimos las tres, todavía más potente sería. Sí, sería siempre ver exactamente desde dónde lo pido. Si lo simplificamos un poquito, ¿desde dónde lo pido? Desde la necesidad, desde la ira, desde la rabia, ¿desde dónde? O desde la calma, la paz, la armonía. ¿De acuerdo? ¿Cómo me siento ante eso? Ante eso que yo pido, ¿cómo me estoy sintiendo ante ello? ¿De acuerdo? Ese es el punto base de comienzo. Si eso no está bien, eso hay que trabajarlo. Puedes trabajarlo tú directamente, encontrar las herramientas, encontrar a alguien que te ayude, y eso sería básico y absolutamente necesario. ¿De acuerdo? Ese es el punto de partida. Si eso no está bien, como yo digo y luego explicaré otras cositas, puedes buscar otras formas o centrarte en otros aspectos, pero no te centres en ese como manifestación, ni sobre todo como decreto, nunca. ¿De acuerdo? Porque tu decreto va a traer exactamente aquello en la vibración que es que tú estás. Ahora me gustaría poner un pequeño ejemplo para que entendáis este concepto que estamos hablando. Es un pequeño ejemplo, lo tengo aquí preparado para que no se me olvide. Estábamos hablando, pues imagínate que tienes una estación de radio, que tú eres una estación de radio precisamente. Entonces, si tú quieres escuchar un determinado tipo de música que te transmite una sensación de emoción determinada, muy concreta, primero tienes que seleccionar el disco adecuado. Y esto lo tienes que elegir ya de punto de partida con la mente y con el corazón. ¿De acuerdo? Los dos tienen que estar en consonancia. ¿De acuerdo? Incluso cuerpo, mente y espíritu tendrían que estar en consonancia. Ese es el primer paso. ¿De acuerdo? No podemos pretender nunca que suene o se emite una música, por ejemplo, clásica, si nosotros lo que estamos poniendo es un disco de música rock. ¿De acuerdo? Porque nuestro cuerpo no distingue, solo emite. Entonces luego es muy fácil quejarse. Es que solo se oye esto, yo cada vez que sintonizo solo hay esto. Bueno, ¿qué disco tú pones puesto en tu vida? ¿De acuerdo? Tiene que ser exactamente el mismo que tú quieres manifestar. Y por supuesto el mismo que quieres emitir y el que quieres que tu vida luego se vaya manifestando sin parar. Entonces, si tú tienes puesto el disco de la necesidad, del odio, del rencor, lo que sea, eso es lo que vas a manifestar. No basta con pedir al universo sin más. Es que yo quiero que esto sea diferente. No. ¿Qué tienes tú puesto ahí? ¿Qué estás pinchando? Como música. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que tú tienes que observar, a ti mismo. ¿De acuerdo? Porque como hemos hablado siempre, y hay que quitar el ego de lado, el problema y la solución está en ti.
Luego explicaré un poquito más, porque es una de las partes que hay que tener muy en cuenta esto para no autosabotearte. ¿De acuerdo? Entonces, la mente es la que elige el disco adecuado. Tienes que utilizar la mente para, bueno, pero siempre acompañada de lo que es el corazón. Tienes que emitir luego después esta melodía de vibración, y esto se transmite a través de vibración, como hemos hablado, y a través de resonancia. O sea, se manifiesta en tu vida desde esas dos partes. Una es la vibración, que estamos muy acostumbrados, y otra es la resonancia, que también lo explicamos en el vídeo anterior. Así que si quieres un poquito saberlo, pues te ves el otro vídeo, y realmente se produce básicamente porque se produce un campo electromagnético. Que esto no te lo van a explicar, pero es un campo electromagnético que también transmite información. ¿De acuerdo? Porque, bueno, frecuencia, vibración, pero realmente estamos hablando de un campo electromagnético. Entonces, si tú vibras en frecuencia de amor, equilibrio, alegría, pues atraerás esas manifestaciones a tu vida. Y harás que todos los hechos que están alrededor de tu vida resuenen con esa misma frecuencia. Hay un estudio, que no me acuerdo ahora mismo, que vi información sobre él, que no sé si era Estados Unidos, creo que era en Estados Unidos, no sé si decían, como siempre dicen California, no sé si era por ahí. Y hablaban y que habían concretado científicos que precisamente, bueno, esto ya se hizo con el pensamiento y con todo, pero en este caso, porque también emite un campo electromagnético. Pero llegaron a la conclusión de que el corazón emitía un campo electromagnético de mínimo 5 metros a nuestro alrededor. Mínimo. Eso, por supuesto, todos los que trabajamos con otras cosas podemos saber que esto se amplifica y mucho. ¿De acuerdo? Pues no hay límites a donde llega esa energía. La energía no tiene límites. ¿De acuerdo? Viaja, y si está bien intencionada, la mente la lleva, es el GPS que la enfoca al sitio donde queremos que llegue esa energía. Entonces esto existe como ya está probado a nivel científico. Nos comenta Samboiro, cuesta mucho a veces calmar esa ira, polarizarla, y también nos comenta Nelly, si nos autosaboteamos debido a traumas es difícil vibrar en equilibrio y alegría. Claro, es lo que hablábamos de primero sanar. Primero sanar, poner el disco adecuado, que va de acuerdo a la vibración que tú quieres en tu vida, porque al final es la que tú quieres. ¿De acuerdo? No lo que te han programado, pues tus experiencias, tus vivencias, tu familia, todo esto que te programa. Y entonces, una vez liberado de todo eso, te das cuenta de quién eres de verdad. Ese tú, que siempre ha sido, siempre está ahí, que es a lo que nosotros nuevamente, Yasmina y yo, siempre te ayudamos, es a descubrirte. Y entonces ahí luego ya te descubres quién eres tú. Me hace mucha gracia cuánta gente yo he conocido a lo largo de mi vida y que llegan y dicen, es que yo soy así, es que yo soy así. Y luego cuando salen dicen, no era así, no era así. Claro, es el concepto que tú tienes de tú mismo. Pero eso cambia inmediatamente cuando conectas contigo y con tu potencial. Y qué importante, sí. Perdona, discúlpame, porque voy a hacer un inciso. Es muy interesante lo que estás compartiendo, y además que la vida es cambio. Es decir, no eres ni la misma persona hace 5 minutos antes que 5 minutos después, aunque tu ego, tu mente, te diga lo contrario, porque siempre te va a decir, bueno, pues habla en otro idioma, ¿no? Y no es real. La realidad es eso, que todo está moviéndose, todo se está transformando, como lo que estábamos comentando. Y desde luego también nuestra alma, si no, ¿para qué nacemos? ¿Verdad? Un continuo proceso de evolución. Y esto es lo más importante, el fluir con nuestro proceso evolutivo, respetarnos, que esa es la verdad de la vida, y seguir emitiendo esa onda expansiva desde nuestro propio sentir, que es la voz de nuestra alma. Y ahí es donde se hacen, como tú bien decías, ¿no?, las grandes transformaciones y los grandes milagros en la vida. ¿Desde dónde? Siempre desde el amor, desde el corazón, desde la máxima vibración que emitimos, y desde donde cuando visualizamos es lo que resuena en el universo, lo que estás sintiendo. Por eso es importante, cuando tú te lo crees, lo creas. ¿Pero desde dónde? Desde aquí. Mira, había una persona que estaba hablando de ahí, pero sí, que más o menos decía el mensaje, sí, pero el entorno, como diciendo, ¿cómo influye el entorno? Claro, siempre tenéis que entender lo siguiente, el entorno ha sido elegido antes de venir aquí por nosotros mismos. Entonces el entorno ya es el propio lugar de trabajo. Es decir, nosotros hemos elegido como el colegio donde queremos ir, aprender, la especialidad, ¿de acuerdo? Entonces eso está ya en consonancia con nuestras virtudes, que están por descubrir. Entonces, realmente, si tú tienes un entorno familiar con X problema, con X situación,
Ese es donde tú luego tienes el potencial de ser un maestro. ¿De acuerdo? Pero claro, primero sanarlo. Sanarlo te va a dar la experiencia, la fuerza y el entendimiento, todo eso junto, de por qué eso ha aparecido en tu vida, y luego eso va a ser tu potencial y va a ser lo que te va a permitir incluso ayudar a otras personas que tengan ese mismo problema. Tú ya has aprendido sobre ese concepto, el que sea. Por ejemplo, vamos a poder tener falta de cariño, vamos a imaginar. Si tú trasciendes todo eso, luego serás capaz de ayudar a todas las personas que han estado en esa misma situación, que les falta ese amor. Lo vas a comprender, lo vas a sentir, lo has vivido, has sabido cómo se vive cada uno de esos acontecimientos, cómo se resuelven. Esa va a ser tu gran enseñanza. Pero si, como hablamos luego anteriormente, si tú entras en frustración ante eso, lo ves como un castigo, entras tal y cual, aquí empieza también tú a manifestar más de lo mismo. Entonces tu situación empeora, que es lo que hablábamos antes. Entonces, para conseguir esa abundancia que tú quieres en ese tema en particular, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, puedes considerar que está en carencia, como es el amor en este caso, primero tienes que aprender cómo conectar con el amor contigo mismo. Esa sería la gran sanación, y luego a partir de eso verás por qué tú has entrado en esa familia, en ese lugar, etcétera. Entenderás todo. Pero es un proceso, por supuesto. Nada existe así, nada sucede en el acto, ¿de acuerdo? Es un proceso, un aprendizaje. Esto que hemos hablado antes de lo del corazón y de la vibración y del disco, de poner el disco, es aplicable también a mucha gente, te lo digo para, pues si nos ve alguna persona que sea terapeuta, porque también es importante para las terapeutas y para las terapias. Es decir, se supone que terapias con más frecuencia, más alta, vibración, es así. En la práctica es así, ¿de acuerdo? Pero el potencial de cada una es infinita, entonces eso podría cambiar. Lo que depende más también es del terapeuta. Entonces vamos a entender esto. Puedes tener una persona, por ejemplo, que haga una técnica maravillosa, la que X, que sea mucho superior a otra, pero si su trabajo interno y personal no es el adecuado, vibrará en esa frecuencia, no es la de la técnica. La técnica solo es una herramienta. Entonces depende más del propio terapeuta y de su estado emocional, cómo estén estas memorias que hemos hablado anteriormente, que estén absolutamente alineadas en la frecuencia que emite él. Vamos a decir, por ejemplo, imagínate, no quiero decir nombres, que es por eso, no quería decir nombres de técnicas, pero imagínate, tenemos una técnica A, ¿de acuerdo? Y se supone que es mucho superior a la B. Pero el que utiliza la técnica B, pues bebe, fuma o no tiene en cuenta nada de sus emociones, no ha sanado nada de su vida personal o constantemente tiene problemas que no sana, entonces su frecuencia vibratoria será muy baja, ¿de acuerdo? Entonces será muy superior, incluso una técnica inferior, pero si esa persona cuida su aspecto interno. Entonces son ambas cosas, como todo en la vida. Manifestará no solo las cosas de la vida, sino también lo que manifieste a través de su técnica será eso. ¿De acuerdo? Eso es importante. Lo digo porque, bueno, siempre hay un trabajo interno que se debe hacer diario. Esto es muy importante, esto es directamente la calidad del servicio, ¿no? Y desde los hechos. Porque, por ejemplo, pues lo que tú decías, cualquier terapia que está hoy en día, pues hay muchas personas, pero no todas esas personas, y haríamos bastante, una selección bastante grande de las personas que realmente, desde los hechos, se hacen ese trabajo personal, porque si no se hace su trabajo personal no pueden dar un buen servicio. No pueden realmente hacer, aunque lo hagan y lo estén haciendo, ese servicio, pero no, la calidad realmente no deberían de hacerlo en conciencia, Pero claro, esto es un poco complicado hoy en día, que las personas tengan ese nivel de conciencia y desde los hechos obren lo que dicen. Y de esa forma, pues obrarían también una gran aportación y una gran obra en cuanto a ese trabajo, ¿no? Y no sería perder su tiempo ni hacérselo perder a nadie, que eso sería lo más grande que tenemos, nuestra vida, que es nuestro tiempo valioso, el que tenemos, ¿no? Y hemos de invertirlo, por eso es importantísimo saber lo que estamos haciendo, primero quiénes somos, luego saber lo que estamos haciendo, y no hacerlo por hacerlo dándole el amor, la dedicación, el cariño y la responsabilidad. Porque hay personas que les puede parecer una tontería, mas no lo es. Es muy importante. Tú estás tocando
a otra persona, estás tocando la vida de otra persona simplemente por atenderla. Y entonces hemos de tener esa responsabilidad desde los hechos, ¿eh? Muy importante. Sobre todo el tema energético, por suerte, normalmente las técnicas que se trabajan con una frecuencia, ya vamos a decir una frecuencia lo suficientemente limpia, por supuesto no hay riesgo o no hay riesgo grave como tal dicho, pero sí puedes ir a un sitio y salir infinitamente peor de lo que entraste, eso sí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por suerte no va más. Pero lo más importante es que el terapeuta se trabaje día a día. ¿Por qué? Porque aparte de tener, vamos a decir, una media energética constante, ¿de acuerdo? Va a ser muy consciente del día que no está bien. Ese día que no está bien puede o cesar ese día, dejarlo, o trabajarse antes de, se alinea, resuelve todo lo que sea, vuelve a subir su vibración y entonces vuelve a dar, vamos a decir, una sesión de calidad. Entonces eso es muy importante, ¿de acuerdo? No hay que menospreciar nunca eso, porque es básicamente la calidad de lo que tú das. Es como un buen restaurante, pues que si baja la calidad de su materia prima, pues entonces vamos apañados, ¿de acuerdo? Entonces nuestra calidad depende de nosotros, en este caso en particular. Nosotros ofrecemos lo que nosotros tenemos dentro, ese disco que decíamos antes, entonces ese disco tiene que estar en la música, en la frecuencia y en la vibración correcta para que eso que emitamos sea lo que la persona necesita. Eso es muy, muy importante. Eso es importantísimo. Bueno, quería continuar un poquito con cómo localizar, por ejemplo, como hablamos en la otra ocasión, pero ya en la parte práctica, cómo localizar lo que nos bloquea. Lo que nos bloquea para eliminarlo y luego poder decretar correctamente, etcétera. Entonces, esto normalmente ahora está muy de moda llamarlo programas, creencias limitantes, debilitantes, bueno, todo aquello que no nos favorece, lo podemos llamar así. ¿De acuerdo? Esto se puede saber muy bien por los ejercicios que recomendamos en vídeos anteriores, esos ejercicios de testado, también por una autoescucha activa. Es decir, le hemos dicho muchas veces, Yasmina lo ha dicho muchas veces, que hay que escucharse, escuchar tu interior. Entonces, eso es una gran brújula, una gran guía, y es importantísimo, aparte de estos ejercicios que te lo dan físicamente una respuesta, la respuesta que tú tienes de ti mismo, interiormente. ¿Cómo yo me siento ante eso? Eso es básico. En este caso que lo estamos entrando en la abundancia, como término, ya sabéis que no me gusta abundancia, pero bueno, en el dinero, en la economía, en la prosperidad, me gusta mucho más la esa. Entonces es muy importante escuchar cómo yo vibro con la prosperidad, o sea, cómo yo me comunico con ella. ¿De acuerdo? ¿En qué estado estoy yo frente a ella? Eso es muy importante. Cómo pienso, cómo me siento, cómo actúo ante eso. ¿De acuerdo? Eso nos va a dar las pistas de cómo resolver todo conflicto que nosotros tengamos para manifestar eso en nuestra vida. Para manifestar esa energía o ese resultado que nosotros queremos. Si tú, por ejemplo, no manifiestas lo que quieres, evidentemente, y te querrás engañar lo que quieras. Seas terapeuta, seas yo, cometo los mismos errores, exactamente, pero empieza el cambio por el reconocimiento. Si tú no hay alguna parte en tu vida manifestada tal y como tú quieres, no busques fuera. El conflicto o el problema está dentro de ti. Por supuesto, ojo, no negativo, también la solución. ¿De acuerdo? Pero deja de mirar fuera. Muy importante, es la base. Nada hallarás desde fuera que no haya sido antes desde dentro. ¿Y dónde está el kit de la cuestión? La llave. Esa llave, esa clave, está ahí. Pues sí, totalmente. Limpiar tantos programas, efectivamente, como dice Sam Boido, pues básicamente es un poquito eso. Es buscar qué no está en esa sintonía que nosotros queremos. Es como el disco que hablábamos antes, pero vamos a imaginar que incluso está sucio. Entonces salta la aguja y partes donde se queda como... ¿Os acordáis de los discos de vinilo antes que pla, 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 pla? Se quedaba en ese sitio así. Así nos quedamos nosotros, nos quedamos ahí repitiendo como ese sonidito de pim, 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 y repetía todo el rato el mismo. Y entonces no avanzamos hacia adelante. Entonces es importante pararse a recapacitar dónde tenemos, observar ese disco, dónde está ese problemita, limpiarlo y que continúe, porque la vida continúa. Como tú decías, es un hecho, es todo movimiento. Entonces, si en nuestra vida se ha estancado algo, si no fluye, porque como todo es abundante, por lo tanto, tendríamos que tener todo en igualdad, tanto bueno como malo. Si no es así, hay que hacer una introspección y hay que mirar muy dentro de uno cómo uno resuena con eso. Esa es la base. Ahí ahora se plantean que hay distintas formas o lugares donde puede haber esta serie de bloqueos, esta serie de situaciones. Y ahora un poquito, pues ahora en un minutito, pues hablaremos un poquito
de lo que yo considero que son las principales puntos a observar donde nosotros podemos tener estas, vamos a decir, interrupciones, bloqueos, como lo queramos llamar, ¿eh? Esos espacios a trabajar. Pues sí, lo de la abundancia es importante. Voy a hacer hincapié también y recalcar este tema, ¿no? La abundancia, cuando decretamos solamente abundancia, nos referimos a todo en general, ¿no? Y si pides al universo, a la vida, abundancia, te puede dar abundancia de piedras, porque abundancia no deja de ser abundancia, es decir, mucho. ¿Pero mucho de qué? ¿Vale? Esto es muy importante. Hay muchísimas personas que no se escuchan. Dicen que sí, pero desde los hechos no se escuchan, porque si se escucharan, esto es un ejemplo muy claro, pedir abundancia es algo muy indefinido, ¿sí? ¿Abundancia de qué? De piedras, abundancia económica, abundancia de salud, ¿vale? Esto es muy importante y desde luego hacemos hincapié en esto. Somos seres creadores, por lo tanto vamos a tener conciencia de nuestros pensamientos, palabras, y desde luego para verlas materializadas, ¿eh? Y las acciones todavía más. Es el tercer gran pilar energético que contribuye a esta materialización. Por lo tanto, muy importante, no menos importante. Muy bien. Recordaros a todos que si queréis hacer alguna pregunta o participar, pues muy agradecidos de que participéis y os daremos una pequeña respuestilla a lo que nos planteéis, ¿vale? Ahora y más adelante podéis dejar luego en estos vídeos que quedarán subidos a Instagram y a YouTube, pues podréis luego poner también ahí y lo que podamos, pues oye, pues, o si queréis algún tema en particular, también lo podéis plantear, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Pues bueno, hay que pedir, objetivamente, por supuesto, hay que pedir nunca mejor dicho, con inteligencia, ¿eh? Con inteligencia. Hay que saber muy bien lo que se pide y desde dónde se pide, eso particularmente, ¿de acuerdo? Porque el universo manifiesta sin más. Pero manifiesta sin, él no, como no juzga ni bueno ni malo, eso solo es un valor humano. Entonces tú vas a manifestar lo que esté dentro de ti. Eso es lo que va a manifestar. Pues no sé si quieres comentar algo más, Yasmina, o si quieres hablo un poquito de lo que yo creo que normalmente, en mi caso en particular, o si quieres tú empezar hablando de lo que te sueles encontrar en sesiones, de lo que tú crees que más bloquea a la gente respecto a estos patrones de la abundancia, por ejemplo, de cualquier cosa en general, porque al final es todo en general. Bueno, si quieres seguir tú. Perfecto. Venga. Pues mira, una de las cositas que yo más veo que hay bloqueo siempre es en el tema, por ejemplo, de lo que hablamos, de la carencia en general, ¿de acuerdo? Pero en este caso en particular, siempre cuando hablamos incluso de que principalmente la gente, por lo que nos está viendo, o mucha gente lo ha centrado esto como en el trabajo de la economía, vamos a hablar, el tema monetario. Pues hay que vigilar no solo la carencia monetaria, sino cualquier tipo de carencia, porque vuelvo a decir, el universo no distingue como nosotros de tanto término, de tan finamente esa parte mental, sino solo entiende la carencia como tal, como concepto. Entonces, realmente cuando nosotros estamos teniendo un problema de carencia hay que ver todo y cada uno de los aspectos de nuestra vida donde puede haber carencia, ¿de acuerdo? No solo en la económica. Si hay una carencia afectiva, si hay una carencia de otro tipo, también se va a manifestar o se puede manifestar en cualquier otro aspecto de nuestra vida como es la carencia económica. Mira, aquí veo ¿qué hay diferencia entre abundancia y prosperidad? ¿De acuerdo? Entonces sí, el término ya en sí mismo, como hablábamos en otros directos, la abundancia sería el todo está en abundancia, el universo manifiesta en abundancia, o sea, hay tanto bueno como malo, riqueza, pobreza, calor, frío, luz, oscuridad, todo eso está, de hecho, en la misma medida, en grandeza, ¿de acuerdo? Si tú hablas de abundancia, hablas del todo, de todo eso, y si tú conectas con eso, conectas con todo eso. Si hablas de prosperidad, estás matizando en algo que a ti te produce prosperidad. Por ejemplo, imagínate, prosperidad económica significa que tú, en el trasfondo, con poco esfuerzo o con el menor esfuerzo, tú consigues el máximo resultado. ¿De acuerdo? Eso es ser próspero. En salud, lo mismo. ¿De acuerdo? En cualquier término que tú utilices, entonces es un término para mí muchísimo más a centrarte en él y asociarte en él para que el resultado que quieras obtener. Habrá muchos más, por supuesto. ¿De acuerdo? Pero es mucho más adecuado que el término abundancia, que es un término genérico y que abre mucho el abanico demasiado.
Pues sí, totalmente contigo, Oscar, así es. Y muy interesante, nos comenta Aurori. Exacto, me gustaría abordar un poquito más sobre el ego, cómo bloquearlo para no manifestarlo. Si me permites, Oscar, Sí, sí, sí. voy a comentar algo porque esto es muy importante de abordar. El ego es un chakra, el ego es una energía que tenemos todas y todos. ¿Mm? Que nos configura. Es como si ir contra el ego sería ir contra nuestros ojos, nuestra capacidad de ver, ¿verdad que no? Esto sería absolutamente falto de todo. Es tu gran poder, el poder ver, ¿vale? Utilízalo. Esto es lo mismo, el ego. El ego cuando yo en los directos lo comento, el ego corrupto que lo añado. Ego corrupto, es decir, ¿en qué calidad estoy manifestando mi vibración de ego? Ego con alta vibración o ego con baja vibración. ¿Mm? Lo que es la mente efímera, ¿sí? Que aquí nace y aquí muere, o la consciencia. Esto es muy importante. Entonces es un gran poder que tenemos, el ser conscientes gracias al ego, pero el ego del yo soy, el ego de la conciencia superior, que es la que nos permite manifestar la prosperidad, los grandes avances y la gran evolución en nuestra vida, siendo conscientes y potenciando de mente hacia arriba, trascender los 5 sentidos, trascender, digamos, al cromañón, ¿verdad? O al paleolítico. Hemos de trascendernos, hemos de evolucionarnos, y esto es desde la conciencia, muy importante. Sí. El ego siempre va a estar, o muy implícitamente va a estar asociado a esa dualidad que hablábamos, que también podéis ver en cosas anteriores que hemos trabajado sobre ello. Entonces, el ego, como todo en la vida, como hablábamos, en el universo no hay nada, ni bueno ni malo. Entonces, el ego está puesto básicamente para que fomente en nosotros ese sentido de dualidad. ¿De acuerdo? Nos separa de la verdadera, del verdadero centro. Entonces es como vamos a decir, un estímulo para remarcar esa dualidad que tenemos. El problema está si nosotros no sabemos luego controlar ese ego, vamos a decir, controlar entre comillas, porque no me gusta tampoco la palabra controlar, igual que antes no sé exactamente el término que yo utilizaba, pero como luchar contra. No hay que luchar contra, nunca. Hay que utilizarlo, como siempre hemos hablado anteriormente, como tu potencial. Entonces, vale, si tú ves algo que surge a través de tu ego, que no está en paz, que nunca va a estar en paz realmente, entonces tú tienes que alinearlo, tú tienes que coger y llevarlo a tu centro, a tu ser y a tu propósito. Tiene que estar alineado todo, tu mente, tu cuerpo, todo respecto a eso que manifiesta tu ego. Más bien también el ego puede estar manifestando donde hay una resistencia a lo que tú no quieres cambiar. Ese es un poco lo implícito del ego. Es realmente como si fuera una defensa ante algo que tú no quieres reconocer. Para mí es lo que mayormente manifiesta. Es cuando más se muestra el ego. ¿De acuerdo? Y nuevamente, además, incluso muchas veces cuando han tocado la tecla correcta. A lo mejor alguien te dice algo, tú te sientes ofendido enseguida, sin más, de forma desmedida. Ahí sale tu ego. Pero realmente realmente se ha tocado de esa forma es que resuena contigo de que algo de verdad tiene. Y no pasaría desapercibido absolutamente. ¿De acuerdo? Entonces ha También, tocado algo. ajá, y también el ego es lo que nos configura como seres auténticos y únicos, que no significa ser más que nadie, eso sería el ego corrupto, el ego de la mente efímera, el más bajito, sino seres únicos. Y gracias a ser seres únicos nos podemos complementar con otras personas, eso es lo más grande. Ahí es cuando nos nutrimos y nos empoderamos, muy importante. Claro. Cada uno y donde está manifestado ese ego nos da, en cierto modo, nuestra personalidad. Lo que hay que hacer, tener bien claro que ese ego no nos domine, no nos controle, como cualquier otro aspecto de la vida. Nosotros solo tenemos que controlar todo. Pero ojo, cuando digo controlar, no confundamos el término de estar siempre ahí, porque mucha gente que trabajamos en consultas por ese exceso de control. No me refiero a controlar con eso, sino tenerlo trabajado, más bien. Como hablábamos antes, el terapeuta o tal, que tienes que tener todo trabajado y al día. Eso me refiero con eso. ¿De acuerdo? No en el control físico, que ya va la mente ahí a controlar a tal, y eso es otro error y otro problema. Es verdad, sí, porque el control tiene que ver con la mente efímera, totalmente contigo. Sí, así es. Entonces el término más correcto sería el otro, el tenerlo trabajado. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de estas carencias que hablábamos antes,
podríamos también siempre hacer una revisión nosotros mismos, podríamos hacerlo, o como terapeutas, de todos los programas o creencias limitantes que haya en la persona. Creo que todos ya estamos familiarizados con lo que son estos términos. Todo esto que nos bloquea, que muchas veces está en nuestro subconsciente básicamente, y que ha sido programado por nuestra vida, por nuestras experiencias, por nuestras situaciones y por nuestro ego, nunca mejor dicho también, ¿de acuerdo? Entonces todo esto es realmente lo que crea una idea, y muchas veces como hablamos falsa, de qué es el mundo y quién soy yo respecto a ese mundo. Entonces eso es el primer cosa a sanar. ¿De acuerdo? Estos programas, estas creencias que nos hacen creer que el mundo es de determinada manera. Y esa es la percepción de las gafas que llevamos nosotros puestas. Ese es el color con las que lo vemos. Si nosotros no nos damos cuenta que llevamos unas gafas rojas, pues vemos todo rojo. Y decimos, no, es que no lo ves tú que es rojo. No, esas son tus gafas, tu percepción. De hecho, fíjate, cualquier situación o cualquier experiencia de vida, podemos hablar detenidamente con cualquier persona y la habrá visto de una forma absolutamente distinta. Habrá visto matices que no has visto, pues como ahora nosotros estamos hablando, y cualquier término que estemos hablando, seguro que todas las personas que nos están viendo y nosotros mismos, hablaríamos y describiríamos la misma situación de muy diferente forma. Pues esa es nuestra percepción de esa situación. ¿De acuerdo? Al igual de un problema, de vivencia, lo que sea. Entonces es importante deshacerse de esos programas o esas creencias limitantes. ¿De acuerdo? Es una parte importante. Otra parte importante es trabajar todas las experiencias y pensamientos negativos que hayamos tenido respecto al dinero y la economía. ¿De acuerdo? Nuestras vivencias son clave para eso, porque nos van a dar esa imagen, esa supuesta imagen de qué es el dinero, que no es una imagen real. ¿De acuerdo? Sí, estamos acostumbrados a ver, y cómo no, cuánta gente destina mal el dinero y hace cosas horribles a través o por el dinero. ¿De acuerdo? Pero también se nos olvida que hay mucha gente que utiliza eso de una forma maravillosa. ¿De acuerdo? Si no, cualquiera podríamos pensar, yo creo que todos tenemos un corazoncito y nos encantaría pues ayudar cuando vemos casos de cómo están ciertas personas, ciertas situaciones. ¿Tú cómo principalmente puedes ayudar a eso? Porque estamos en un mundo material. ¿Cómo podrías ayudar? Básicamente teniendo una buena solvencia económica. Con eso es lo que tú podrías coger y en esta vida, no iba a decir desgraciadamente, pero no es así. Es que afortunadamente también, si lo tienes, puedes hacer un buen uso de ello. ¿De acuerdo? Entonces, exacto. Sí, porque el dinero es lo que comentábamos, el dinero es una energía. Entonces, igual que el ego, ¿verdad? Que hemos comentado ahora mismo, el ego es malo, no. El ego es una energía, además que es nuestra. Pues el dinero también es una energía que está, es un hecho, ¿vale? Pues vamos a utilizar las energías que tenemos, vamos a utilizarlas. Igual que hay dos ejemplos que pongo siempre, ¿no? Uno es un cuchillo es bueno, un cuchillo es malo, un cuchillo es un gran poder. Entonces la cuestión es en qué manos cae, como el tarot, como cuando las personas van a un terapeuta, en qué manos estás poniéndote. Hemos de tener conciencia simplemente, efectivamente, y tomar decisiones, tomar responsabilidad y desde luego que, claro, un gran poder es una gran responsabilidad y este también. Sí. El subconsciente te puede traicionar mucho, mucho, mucho. Si tú ya crees o tus expectativas son de que por haber tenido experiencias negativas, todas son negativas ya en la vida, pues eso es lo que condiciona. Nosotros nos pasa, o a mí me ha pasado mucho, supongo que a Yasmina también, que en sesiones viene gente que ha tocado muchos palos, ha tocado muchas cosas, está muy descontento y te quiere incluso meter a ti en esa energía de ese descontento, de ese tal y cual, y eso no hay que permitirlo. No me acuerdo de hacer nada, una persona que consiguió unos resultados maravillosos y decía, es que me tienes que convencer de... No, yo no te tengo que convencer de nada. Si tu subconsciente no te permite, pues toma otro camino o trabájalo hasta que tú seas capaz de aceptar que se te puede ayudar, porque se te puede y tienes las pruebas delante y te niegas a ello. ¿De acuerdo? Entonces eso es un trabajo interno. Pero hay que cambiar la actitud a la que tú vas buscando algo. Hay que cambiar esa actitud. Si no, tendrás más de lo mismo. Porque tú también eres creador y aunque nosotros podamos hacer mucho de trabajo, si tú no vienes con la actitud adecuada, si tú te cierras en banda, nada se puede hacer porque está el libre albedrío de que tú precisamente no seas tocado ni a nivel energético de ninguna forma y tú eso nadie lo puede saltar si tú no lo permites. Y también para esta persona o para las personas que les suele, digamos, tocar esto, ¿no? Que comentas como ejemplo de siempre que voy a una persona siempre no aciertan, ¿no? A veces que me hace mucha gracia este término, ¿no? De no aciertan. Yo digo, bueno,
Me refiero, esto es un aprendizaje de esa persona, ¿no? Si tiene que pasar por esa experiencia, lo que no se aprende se repite. Entonces, simplemente, pues, una vez que se aprende, una vez que te encuentras con una persona, por ejemplo, como contigo, pues ya dices, ostras, pues existe la luz. Claro que existe la luz. Eres luz. La cuestión es dónde te estás enfocando. Eso es lo más importante. Y tú también tienes el poder creador y destructor. Es decir, si yo quiero y puedo ir al mejor terapeuta del mundo, por ejemplo, o a la mejor situación del mundo, pero yo voy, por ejemplo, a una clase de positivismo, pero mi actitud es que cuando entre por esa clase y salga por esa clase, yo voy a seguir siendo negativo, absolutamente voy a salir de esa clase negativo. Entonces no hay nada que hacer. Lo que hay que ser es el ego, tú ser absolutamente consciente y honesto contigo mismo de que tú vas a esa actitud. Fíjate cuánto he visto yo, por desgracia, no tanto en mí, de que también, pero en otras personas que han hecho cursos maravillosos o seminarios maravillosos y tal, y cómo va el típico, o en una conferencia, se mete alguien, el típico que tiene una idea absolutamente contraria a lo que se está impartiendo ahí, y solo va a boicotear. Pues es el último sitio del mundo donde tendría que estar, y se presenta allí justo, con perdón, para tocar, vamos a decir, las narices, por no decir otra cosa, y siempre es así, ¿de acuerdo? Y nos lo encontramos muy habitualmente. Esto es como la serie de La que se avecina, que siempre hay el que pone la guinda, pues lo mismo. Entonces, esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pinta esa persona ahí? Eso es solo su ego. Quiere manifestar, quiere montar su posición, que sea visible, etcétera. ¿Ves? Yasmina, yo creo que porque ha conectado precisamente con algún caso particular o con muchos. Perdona, pero es que me hace muchas gracias. Porque ya me estoy poniendo en situación y me hace. Conectas exactamente con las personas clave. Pero es así. Sí, porque, bueno, esto es falta de alegría de la vida. Que se conecta con ese plano de la seriedad absoluta y del mundo negativo y hay que luchar para sobrevivir. Sí. Y madre y te mía, fijas que al final es una llamada de atención. Al final es una llamada de atención. Porque quiere ser el centro de atención de todos ellos. ¿De acuerdo? Claro. Es como si yo voy, pues, de todo. Voy a una panadería y me pongo a montar un circo allí porque todo lo que venden tiene cereal. Pues entonces es que no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay gente que es así. Aunque parezca increíble, es muy habitual que esto y te lo encuentres. Entonces es, bueno. Sí. Bueno, está genial porque son grandes retos para la persona que se lo encuentre. Estas cosas, ¿no? Sí. Entonces, mira, ahí lo que hablábamos, que ahí viene, mira, a colación de todo esto viene muy bien. Otra cosita de las que hay que tener en cuenta con esto de la abundancia es la autoestima. Esas personas tienen muy baja autoestima, desvalorización, autocrítica, realmente va a hacer una autocrítica de los demás para subir su ego. ¿De acuerdo? Entonces siempre hay que revisar en temas de abundancia o de prosperidad, me saldrá esta palabra porque, bueno, ya sabéis que como es muy habitual, pero yo me refiero a eso, esa prosperidad, realmente hay que mirar siempre la autoestima. Esto surge y está asociada siempre a la desvalorización y la autocrítica. Siempre va a haber cosas interiores de no valgo, no merezco lo suficiente, siempre va a haber esto. Entonces esto, como bien decimos, el universo, mi disco, el que yo emito, mi emisora emite no valgo, no merezco, y el universo no entiende en qué término tú no vales, no mereces, y manifestará esta carencia en cualquier aspecto. ¿De acuerdo? Entonces habrá que buscar en qué tú crees no valer o no merecer y entonces sanar eso. Eso es muy importante. Otro término que no solemos encontrar mucho y que no es tan común y mucha gente, por ejemplo, no asociará, no voy a extenderme en ello porque esto se haría siempre en consulta o se haría en seminarios, en los grupos que hacemos de trabajo con Yasmina y conmigo. Si queréis podéis apuntarlos, luego después habla Yasmina un poquito de ello. Ahí sí podríamos extendernos un poquito en cada término, ¿de acuerdo? Y en cada cosa y cada uno vea dónde él se siente reflejado en eso, ¿de acuerdo? Pero también la esclavitud. Yo, por mi experiencia, encuentro muchísimas cosas donde ha habido esclavitud de cualquier tipo, o la hay, sensación de esclavitud. En este presente, ya sabemos que de otra forma, pero bueno, hay una sensación de esclavitud. Y en el generacional o en otras vidas ha habido situaciones de esclavitud, también hay un conflicto con el dinero. ¿De acuerdo? Con la economía como manifiesto, con mi valor, desvalorización, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, también todo esto, como sabéis, ya hemos hablado muchas veces, tiene que ver con la energía masculina y femenina. ¿De acuerdo? Está representando siempre esa polaridad. Entonces, por supuesto, hay que tener muy en presente siempre a papá y a mamá. ¿Cómo ha sido mi relación? Si existe algún tipo de carencia respecto a ellos, en el ámbito que sea, de atención, de cariño, de qué. Y entonces también hay que tener en cuenta eso. ¿De acuerdo?
Esto nos da pie a eso que se habla mucho ahora y hemos oído muchas veces, que es el niño herido. ¿De acuerdo? Muchas veces está herido por eso, por esa falta de afecto, por esa desvalorización. Realmente en él hay una sensación de no valgo nada. ¿De acuerdo? Ese es alguno de los términos que yo utilizo. No sé si quieres comentar algo o continúo un poquito más. Me queda un poquito solo de... Sí, esto es muy importante, es la base, ¿eh? El niño o la niña herido o herida es absolutamente las raíces del árbol, ¿no? Pues sobre todo cuando las personas quieren avanzar, quieren obtener, quieren trascender, no se puede, porque ahí hay una limitación que le están todo el rato tirando hacia atrás, hacia el pasado, hacia esa herida. Hay que sanarla, no hay que poner tirita, hay que sanarla. Y se puede, desde luego que se puede. Y sobre todo lo más importante en nuestras sesiones, ¿verdad, Óscar? No hace falta, porque hay personas que dicen, no recuerdo la infancia, no recuerdo qué me ha pasado, no lo voy a poder sanar. Sí, no hace falta recordarlo de forma consciente. Se alberga a las sesiones que hacemos conjuntas de forma inconsciente. Por lo tanto, esa es el gran milagro, ¿no?, que se obra de forma tan hermosa en las personas que realmente pues quieren empoderarse desde los hechos y desde las bases. Porque cuando haces, igual con la casa, cuando tú forjas unas buenas bases, es que puedes tener una casa que te dure durante toda tu vida, incluso por los siglos de los siglos, ¿no? Pero si no tenemos unas buenas bases, no tenemos una sanación del niño, de la niña interior, va a ser complicado toda esa vida siempre, porque por más que se quiera luchar, que se dice que no es luchar, sino que es evolucionarse, trascenderse, empoderarse, resulta muy complicado, porque sería algo así como si pudiéramos visualizar un globo inflado y tuviera un pequeño poro por donde se va quitando ese aire desde dentro. Efectivamente no se nota, no se ve aparentemente, pero el orificio está y se está desinflando ese globo, ¿vale? Esto es lo mismo que sucede con ese avance de esa persona. No se puede poner esa tirita, sino que hemos de sanarla. Incluso, como decimos, y qué hermoso cuando se sana desde el inconsciente, porque no somos conscientes. Entonces, es como que el trabajo se hace sin esfuerzo, incluso sin dolor y sin sufrimiento. Es lo más importante también. Sí, eso es muy importante, como tú mencionas en las sesiones. Hablaba antes una persona ahí en el chat, sí, es que lleva mucho trabajo y sobre todo mucho esfuerzo. No, no es así. Con nosotros, precisamente, una de las cosas que hemos desarrollado y el trabajo que hacemos es para saltarnos esa parte. Por supuesto, tiene una dinámica de trabajo como todo en la vida. Las cosas no se regalan así como así. Tú llegas sin un cuerpo físico maravilloso, no se puede hacer de un día a otro. ¿De acuerdo? Pero sí hay sistemas que, por ejemplo, te pueden dar resultados que no tienen nada que ver con otros. ¿De acuerdo? Y la rapidez y la forma en que lo consigas que sea muy agradable. Entonces, esta es uno de estos casos. Nosotros simplificamos mucho el trabajo y esa labor porque lo más difícil realmente, como hablábamos antes, tú tienes un disco, ¿de acuerdo? Voy al símil ya porque aprovecho ese símil y entonces si tú quieres manifestar tal cosa, cambiar ese disco y hacerle completamente distinto llevaría un trabajo brutal. Es decir, yo voy a ir surco por surco cambiando cada cosa. No, no es así. Esto ya vamos a decir entre comillas, con muchas técnicas está obsoleto. Ese trabajo ya no interesa en este plano, en esta dimensión a la que vamos, ya ese trabajo ya no es así. ¿De acuerdo? Ya nos tenemos que perder en trabajar 1000 vidas pasadas, hacer no sé qué, hacer miles de sesiones, eso ya no es así. Nosotros, por norma general, en cada sesión conseguimos ya un avance que es notable y es visible en esa misma sesión. ¿De acuerdo? El cambio se produce ya en esa misma sesión. ¿De acuerdo? O sea que se acelera muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque nosotros vamos a la base, a la raíz. A encontrar, ya te facilitamos esa búsqueda tuya, que a lo mejor, precisamente, si por ejemplo tú dices, es que he tenido este problema durante 5 o 10 años, no niego que tú lo habrás buscado la solución millones y millones y millones de veces. ¿De acuerdo? Pero precisamente ese es nuestro trabajo y es ahí donde hemos llegado nosotros, a crear un sistema en el que te podemos ayudar a localizarlo rápida y fácilmente. Entonces, todo ese tiempo, ese trabajo que tú te has estado ahí, entonces le podemos simplificar enormemente. ¿De acuerdo? Una vez encontrado, luego tenemos herramientas para transformar eso muy rápidamente. Y entonces tú todo ese trabajo vamos a decir entre comillas, te le ahorras, te le evitas. Tú realmente lo único que tienes que hacer es, como siempre, vivir la vida. Y entonces nosotros nos encargamos de que la música que suene dentro de ti sea diferente. Entonces tú solo tienes que vivir y emitir esa nueva frecuencia.
Nada más que eso. Entonces se simplifica muchísimo la cantidad de sesiones, se acelera muchísimo el trabajo, se te facilita muchísimo las cosas, se te ayuda a resolver cosas que te estaban, vamos a decir, mermando o creando dolor durante muchísimo tiempo. En una sesión ya puedes saber probablemente resultados muy importantes, y tú eres la primera que vas, el que vas a notar ese cambio en la primera sesión. Hay un antes y un después. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo sepáis, que precisamente esa es nuestra labor, facilitarlos el trabajo y facilitarlos las cosas. Y están dando fe de ello, Choneca, muchas almitas que están conectadas, Aurori, Merche, Y es que es eso, los hechos es lo único que es verdadero, todo lo demás, como digo yo, se lo lleva el viento, como las palabras. Entonces, muy importante, hay una frase que me encanta, ¿no? Dicen, palabras son amores, hechos, buenas razones. Qué buenas son las buenas razones, para eso mueven montañas, Eso es lo más grande. Muy bien. Sí. Pues un poquito, os quería ya hablar un poquito de unos términos más, y con eso yo creo que casi pues zanjamos, a no ser que Yasmina quiera extenderse un poquito más. Entonces, otra cosita que es muy importante tener en cuenta, que nosotros buscamos dentro de las muchas otras cosas que aquí nos ponemos en vosotros, y luego descubrimos qué hay ahí de eso, enseguida, en apenas minutos podemos definir claramente dónde está el problema. El problema raíz, hablo además, para que caiga todo. No nos molestamos en un arbolito y vamos quitando rama por rama, como hace otra serie de trabajos, o hoja por hoja. No, vamos a la raíz y arrancamos esa mala hierba desde su raíz. No importa donde tenga extendidas sus raíces o sus ramas, eso ya no importa. Nosotros quitamos la planta entera. ¿De acuerdo? Por eso se produce ese cambio tan rápido. Entonces, una de ellas sería buscar todo tipo de promesas, juramentos o pactos que hayamos hecho en esta vida y en otra. Eso, como hablábamos el otro día, hablábamos en el otro directo de los términos de que hemos firmado, muchas veces lo firmamos verbalmente o mentalmente. Yo me comprometo, yo juro, por ejemplo, sufrir por no sé quién, o porque no sufran mis hijos, por ejemplo, tal y cual. Es un mal entendimiento de cómo es la vida. No hace falta ni que uno ni que otro sufra. ¿De acuerdo? Entonces vas a perjudicarle también a él y a ti. ¿De acuerdo? Pero es algo que nos han enseñado a funcionar de esa manera. Entonces tú tienes que romper todas esas promesas, esos juramentos, esos pactos desde su raíz, cuando están presentes, y eso te da una libertad, es como romper una cadena, realmente, absolutamente, una cadena en tu vida. Entonces, otra cosita también muy importante es observar qué miedo o qué rechazo yo tengo al dinero, qué visión negativa yo tengo del dinero. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Cualquier experiencia, en mí, en mi familia, en mi vida, en otras vidas que he tenido, eso marca absolutamente un conflicto, un rechazo con el dinero, y ese disco mío, si está en conflicto, va a emitir ese problema. Realmente me está protegiendo ¿de acuerdo? Poder ver el dinero como algo de lo que me tengo que proteger, de alguna manera. Entonces eso hay que sanarlo. Y otra cosita muy importante que hay relativo a esto es distinguir entre dos cosas, que es una de las cosas que yo primero hago cuando estoy tratando y abordando el tema del dinero, que es estos dos aspectos, porque pueden estar presentes el uno, el otro o los dos. Que sería, por ejemplo, ¿realmente mi problema es que no genero dinero? ¿Ese es el problema? ¿O realmente el problema es que no lo conservo? ¿De acuerdo? Puede estar presentes una, la otra o ambos. Eso es una cosa muy importante también, porque lo vemos a veces como una cosa muy general, muy genérica, pero a veces cuando vemos, esto nos permite todavía un 50% del camino, ya distinguir, separar por dónde van los tiros. ¿De acuerdo? Puede estar presente los dos, porque hay gente que nos encontramos con las dos cosas. Y luego otra cosita que Yasmina siempre dice mucho y repite muchísimo es siempre generar movimiento. Siempre hay que estar en movimiento. Y este movimiento siempre tiene que ser no solo físico, emocional, mental, proyectar, querer, incentivarte, alegrarte por buscar. Eso de no quedarse parado, no quedarse estancado, va a mover a tu vida y va a empezar a producirse una atracción. También tiene su recompensa. Entonces es muy importante. Yo comprendo, porque muchos hemos estado en situaciones que parece, o de momento no se pueden cambiar, no se pueden modificar. Pero eso no significa que tú estés parado. Tú puedes ir ya preparando cosas. Imagínate como si yo, te voy a decir, tengo que hacer una receta de pastel y tal, porque voy a vender una tarta ahora mismo y vienen a por ella. Y entonces digo, bueno, pues hasta que no me venga la guinda que pongo al final, no empiezo a hacer nada. Eso no puede ser. Tú puedes ir avanzando todo ese trabajo. Siempre hay algo que hacer, tienes algo que puedes proyectar,
relaciones, abrir vías de comunicación, lo que sea. Tú puedes ir abriendo, haciendo un trabajo adicional y tener todo preparado para que el día que sea, tú, pum, te puedas subir al tren. ¿De acuerdo? Pero no quedarse parado, no quedarse en el victimismo, que muchas veces es ese victimismo, y quedarse ahí parado y no generar movimiento. Siempre hay que generar movimiento. Muy bien, movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es vida, es la vida. Todo lo que se estanca se muere. Por lo tanto, ya os damos ahí en esta frase una llave muy potente y poderosa, base para fluir con la prosperidad, con el avance en la evolución, es lo mismo. Importante, bueno, te he cortado, no sé si querías añadir algo más, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿Ya está? No, continúa si quieres y yo tengo ahora unas pequeñas afirmaciones y mi forma de afirmar, ¿de acuerdo? Pues Ajá, vale. Y sí, esto es muy importante. También comentaros que, como todo en la vida, no hay un placebo para todo el mundo, sino que cada persona, en el hoy, aquí y ahora, trabajamos de forma conjunta, Óscar y yo, en precisamente tocar esas teclas necesarias para, primero, las bases, buenas bases, el reajuste de base y a partir de ahí empoderar y trascender, que esa persona esté completa a nivel energético, que no tenga ningún tipo de fisura energética, que tenga un equilibrio real y verdadero. De hecho, es que lo dicen las personas mismas, ¿no? Y eso es lo más grande, cuando tú desde los hechos lo estás notando, que esto es así porque tú lo estás notando, no porque nosotros te lo digamos, no, porque tú ya lo estás notando y lo estás ejerciendo en tu vida, paso a paso, como todo. Es un proceso, la vida es así también. Por ejemplo, el hecho de sembrar una semilla e ir regándola es exactamente ese proceso de responsabilizarnos de nuestra vida y efectivamente pues tomar decisiones de, pues ahora estoy haciendo este proceso y lo voy a seguir porque me comprometo con ello, hasta el final. ¿Para qué? Porque quiero ver los frutos, quiero trascenderme, quiero empoderarme. La razón, desde luego, la debes de tener tú, conectar con tu alma, con la voz de tu alma, de tu corazón, de tu esencia, y ahí lo sientes. Y evidentemente ahí es el motor más potente y poderoso, que sumado efectivamente con nuestra profesionalidad desde los hechos, pues elaboramos realmente potentes transformaciones. Muy bien. sí, es importante que esto, no solo el trabajo, es nuestro trabajo, es nuestra vocación. Entonces ahí está puesto todo. Esto que hacemos ha sido primeramente utilizado para nuestro propio ser interno, ¿de acuerdo? Y nos ha llevado a ese estado realmente. Y luego realmente también esta vocación, pues lo que te hace es eso que tú has conseguido y que has logrado con ese esfuerzo, querer ofrecerlo a los demás y saber que esa transformación que ha producido a ti y ese bienestar o esa alegría que ha producido en ti, ese cambio transformador, que otros también puedan participar de ello y sentirlo en ellos mismos. Eso es lo más bonito que hay. ¿De acuerdo? Ver a alguien que largo tiempo sufriendo o llorando y que luego verle una sonrisa, verse alegría, eso es maravilloso. Bueno, pues quería explicaros un poquito ya brevemente, pues ya para casi terminar, pues cómo yo nuevamente afirmo qué tipo de palabras o eso utilizo, ¿de acuerdo? Y luego un poquito pues cómo yo lo gestiono, que supongo pues que muchos lo haréis ya parecido o de determinada manera. Entonces, como hablamos siempre, cosas que sean muy concretas, ¿de acuerdo? Que no sean como lo que hablamos ante el término de abundancia, que engloba mucho, sino simplemente algo y buscar algo a lo que queremos nosotros activar o programar. ¿De acuerdo? Si es, por ejemplo, la prosperidad, en este caso, pues yo utilizar términos como yo soy próspero. ¿De acuerdo? Si es la autorrealización, pues yo soy un ser completo. ¿Entendéis? Siempre hago que contrarreste las fugas mentales, siempre que pueda haber. Si tengo problemas de plenitud y felicidad, yo soy pleno y feliz. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienes y donde tienes que vibrar. En igualdad, yo tengo el mismo derecho que, por ley universal, tienes el mismo derecho que cualquier otro ser vivo. Merecimiento, pues yo soy merecedor, por supuesto. Libertad, yo soy ser libre. Aunque estés viviendo cualquier situación que te la comprometa esa libertad, da lo mismo, tú tienes que afirmar esto. Tú puedes cambiar esto, porque tú eres creador. Amar, lo mismo. Podríamos poner también esos términos en el dinero, en el trabajo, en el fluir de acuerdo a mi propósito de vida, etcétera, etcétera. Todos estos términos puedes tú trabajar. En el dinero, en el trabajo, en el fluir, en lo que quieras. Siempre y muy importante, aparte de esto,
agradecer todo lo que tienes. ¿De acuerdo? Esa es una base para no estancar esa energía que antes decía Yasmina. Si tú agradeces bueno y malo, ya de momento minimizas el problema. Y si tú tienes la suficiente ya consciencia para saber definir que lo malo simplemente te está mostrando qué vas a cambiar para convertirlo absolutamente en un potencial, entonces maravilloso. Entonces por eso hay que agradecer todo. Otra cosita día a día es quitar tu atención y energía de lo negativo, que es parte de este trabajo de agradecer, y solo centrarte en la parte positiva. Si tú no tienes otra herramienta, si no tienes una forma de lograr entender esa raíz que decíamos que te podemos ayudar, Yasmina y yo, a encontrar, al menos con esto minimizarás mucho los problemas a los que te estás enfrentando. Muchísimo. Probablemente no les llegues a resolver porque hay que buscar la raíz. Eso sí, te lo digo, siempre hay que buscar la raíz. Pero al igual que lo vas engrandeciendo día a día, esto disminuirá notablemente. O sea, conseguirás reducirlo. Con mucho. Y luego siempre pedir en presente y en primera persona. Siempre. Eso es muy importante, como siempre Yasmina. Todo se cambia en el presente. El futuro ya pasó, el pasado, el futuro no sabemos todavía qué va a acontecer, entonces lo único que dominamos es el presente. No quiere decir que energéticamente no podemos ya ayudar a ese pasado, cambiarle absolutamente, como lo hemos percibido, y el futuro ayudar a generar otro futuro. Pero siempre se hace desde el presente. ¿De acuerdo? Si haces lo contrario, verás que también te pierdes. Te agotas energéticamente absolutamente. ¿De acuerdo? Entonces una forma ya clara de decir, por ejemplo, si queréis, bueno, luego apuntarlo o verlo, mi forma particular siempre es ese presente, yo soy, lo que sea, yo soy, yo tengo, yo vibro en, siempre utilizar ese esquema. Yo soy esto, yo tengo esto, yo vibro en lo que queramos, por ejemplo, en abundancia, en libertad, en amar, en lo que sea. Le puedes poner al final el infinito, es decir, sin límite. Eso es lo que yo quiero que entiendan, cómo lo pones al infinito, sin límite. Por ejemplo, yo soy, vamos a decir, por ejemplo, próspero, por ejemplo, que no me gusta abundante, yo soy próspero y tengo una prosperidad infinita. Por ejemplo, mi prosperidad es infinita. Y todo esto es manifestado aquí y ahora. Esa es la forma que yo utilizo, la fórmula. Nunca cambies esos términos. Puedes cambiar las palabras, pero el presente, yo soy, que ya indica que esto ya lo he logrado y yo ya vibro en eso. Infinito porque no le pongo límites, ¿de acuerdo? Y no le pongo tampoco límites mentales. Nunca caigáis en el error de decir, yo creo que la mejor forma para lograr esto es esta. Nunca. El universo te la puede manifestar en la expresión que tú menos esperes. No lo cierres también como límites. Puede ser de la forma que menos esperas. Entonces, simplemente de forma infinita. ¿De acuerdo? Y esto es manifestado aquí y ahora en mi vida. Yo siempre cierro además con así es, así es, así es. Que sería lo mismo que amén, porque amén significa eso. Así es, así es, así es. Y por último pongo hecho está. ¿De acuerdo? Esa es mi forma en la que yo manifiesto y hago y os la entrego a vosotros para que lo utilicéis. Vale, pues sí, mi forma es básicamente la misma. Y bueno, es, digamos, la más importante, pero claro, no solamente es decirlo, sino son los hechos, ¿no? No está todo aquí, sino que sobre todo es una práctica. Es una práctica y se va viendo, ¿eh? Se va viendo si la práctica se está haciendo bien, pues hay movimiento, si no, pues no hay movimiento. Y lo más importante a decir, ya para concluir, siempre en positivo, ¿vale? Esto me lo he encontrado en algún taller de la abundancia que hice también hace un tiempo, y ese taller, claro, lo decretaban en negativo, no quiero suspender el examen, no. Ese positivo, ¿vale? Yo voy a aprobar el examen. Esto es muy importante. Siempre en positivo, ¿vale? Muy importante. Aunque tu mente, siempre lo comento y así es, la mente siempre habla en negativo. Por lo tanto, aunque diga lo que diga tu mente, es muy importante que tú siempre lo anotes en positivo y te conectes con la vibración de esas palabras. ¿Vale? Muy importante. Muy bien. Pues muchas gracias, Óscar. ¿A ti? Muchas gracias. Que nos han gracias. escuchado. Exacto, a todas y cada una de las personas que habéis estado en este en vivo. Y nada, pronto tendremos un siguiente, ¿no? Sí, perfecto, sí, plantearemos el tema, hablaremos tú y yo detenidamente a ver qué tema elegimos
Pero como decimos, estamos abiertos a si hay algún tema que sea de interés general, pues le podemos plantear perfectamente y podemos resolveros ahí vuestras dudas y lo que queráis. Y si queréis que sean ya mucho más definidas, pues sabéis que tenéis esos talleres grupales que hacemos nosotros, donde ahí podéis participar de una forma mucho más abierta, exponer lo que queráis y bueno, tendréis una atención mucho más personalizada. Exacto, Pame y otras almas que hayan entrado, digamos, ya finalizando el en vivo, os decimos que siempre se mantiene en Instagram, que queda subido en el Instagram de Yasmina López Labrador 333 y también se sube al canal de YouTube Yasmina López Labrador 333. Todos los en vivos que hacemos, están ahí los anteriores y estos, para que nos sigáis. Importante el hilo conector, ¿vale? Porque son como diferentes escenas o tramos, ¿vale? Que todo está unido, todo está encajado y por orden. Entonces es importante que sigáis el orden desde los primeros en vivos con Óscar hasta los actuales, hasta este último, y el que sigamos realizando. Comentaros también que están abiertas las sesiones conjuntas, las podéis obtener, reservar siempre cita previa en la página web yasminalopezlabrador.com, ¿vale? Tenemos la sesión de transformación personalizada, conjunta con Óscar y conmigo, y también, desde luego, el taller para la ascensión y preparación a la quinta dimensión de forma grupal, con la energía y cada una de esas personas, esas almas que se responsabilicen y quieran formar parte activa y en consciencia, por lo tanto, de esta ascensión conjunta y de toda la información importante, como estaba diciendo, a ese grupo, en ese grupo, porque evidentemente es consciente esto, es responsabilidad consciente, por lo tanto se obra la acción y se establece pues esta información importante para el avance evolutivo real. De acuerdo, muchas gracias, nos vemos bien pronto. Bendiciones, chao.